Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan con drama, romance y personajes inolvidables, entonces hoy tengo una noticia que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en un bombazo que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco y, créanme, involucra a dos de los actores más queridos y exitosos de los últimos tiempos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si han escuchado bien, la pareja que conquistó corazones en Karasevda está envuelta en una guerra legal. Este tema ha generado muchísimo revuelo y, por supuesto, aquí estamos para desgranarlo todo con ustedes. Así que si quieren saber los detalles de este conflicto que promete ser digno de una telenovela, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia que ha explotado como una bomba es que Burak Özçivit y Neslihan Atagül, quienes interpretaron a Kemal y Nihan en la aclamada serie Karasevda, se encuentran en medio de una batalla legal. Y no es una trama ficticia, es la realidad y está causando un gran impacto. ¿De qué va todo esto? Bueno, las informaciones que han trascendido señalan que el conflicto gira en torno a un proyecto cinematográfico, específicamente, un largometraje en el que ambos actores iban a participar. Se hablaba de que este proyecto, producido por una importante casa cinematográfica, sería un gran regreso para ellos juntos a la pantalla grande, algo que sus seguidores esperaban con muchísima ilusión. Sin embargo, parece que las cosas se han complicado muchísimo entre los actores y la producción, llevando esto a instancias legales. Según las fuentes más cercanas a este caso, la disputa parece haber surgido por discrepancias en los términos contractuales y posiblemente por problemas de agenda que se fueron sumando. Ustedes saben que en el mundo del cine y la televisión, los contratos son sumamente importantes y cualquier desajuste puede generar serios problemas. En este caso se dice que ambas partes, tanto los actores como los productores, están demandándose mutuamente. Así como lo oyen. No es una sola demanda, sino que parece haber un intercambio de acusaciones y reclamaciones legales. Esto sugiere que las diferencias son profundas y que las negociaciones, si es que las hubo en una etapa avanzada, fracasaron estrepitosamente. Por un lado, parece que Burak Özçivit y su equipo legal están alegando incumplimiento de contrato por parte de la productora. Los detalles específicos de estas alegaciones no se han hecho públicos en su totalidad, pero se especula que podrían estar relacionadas con los plazos de rodaje, las condiciones de trabajo o incluso el pago de sus honorarios. Es importante recordar que Burak Özçivit es un actor con una carrera consolidada y una gran exigencia profesional, por lo que cualquier incumplimiento en un acuerdo tan importante como el de una película sería motivo de gran preocupación para él y su equipo. Por otro lado, Neslihan Atagül también estaría en medio de esta controversia. Si bien los detalles sobre su postura exacta en la demanda son un poco más escasos, se entiende que ella también podría haber presentado sus propias quejas o estar defendiéndose de las acusaciones que pesan sobre ella o su representación. Neslihan, con su talento y carisma, también es una actriz muy cotizada, y es probable que sus expectativas respecto a este proyecto fueran muy altas. Lo más impactante de esta situación es que tras el éxito arrollador de Karasevda, donde su química en pantalla fue indiscutible y enamoró a audiencias de todo el mundo, esta guerra legal entre ellos pone un manto de duda sobre la posibilidad de verlos colaborar juntos nuevamente en el futuro. Sus fans anhelaban verlos compartir escena una vez más, pero ahora, con este conflicto legal, ese sueño parece alejarse cada vez más. Imaginen la decepción para todos aquellos que esperaban con ansias este proyecto y que los veían como una pareja actoral perfecta. Las repercusiones de este litigio podrían ser significativas. No solo afecta la imagen de los actores y de la productora involucrada, sino que también podría tener un impacto en futuros proyectos y en la confianza de las casas productoras al momento de contratar a estas figuras. En Turquía, donde las celebridades tienen un gran peso en la opinión pública, este tipo de escándalos legales pueden generar comentarios y especulaciones por mucho tiempo. ¿Y qué se dice en los medios turcos? Pues, como era de esperar, la noticia ha sido recogida por todos los principales portales de noticias del espectáculo. Los titulares son alarmantes y se habla de una batalla épica y de demandas millonarias. Los fans están divididos, algunos defendiendo a Burak, otros a Neslihan y muchos simplemente expresando su tristeza y decepción ante la noticia.
Las redes sociales se han llenado de debates y teorías sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Es importante mencionar que hasta el momento, ni Burak Ozceğin ni Neslihan Atagül han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre las causas exactas de la disputa. Sus representantes legales son quienes han manejado la mayor parte de la información que ha salido a la luz. En este tipo de situaciones, es común que las partes opten por un silencio estratégico mientras los procesos legales siguen su curso, para no perjudicar sus casos. Sin embargo, la falta de información directa solo alimenta las especulaciones y los rumores. Lo que sí parece claro es que este proyecto cinematográfico, que prometía ser un gran evento, se ha convertido en un dolor de cabeza legal para todos los involucrados. Podríamos estar hablando de pérdidas económicas considerables, no solo por los honorarios de los actores, sino también por el tiempo y los recursos invertidos en la preproducción de la película. Y por supuesto, el daño a la reputación puede ser difícil de cuantificar. Este caso nos recuerda que detrás de las cámaras, el mundo del entretenimiento puede ser tan complicado y lleno de desafíos como las tramas que vemos en pantalla. Los contratos, las negociaciones, los egos y las expectativas pueden generar conflictos que, lamentablemente, terminan en disputas legales. Analizando un poco más la situación, es interesante pensar en la dinámica que debió haber existido entre Burak y Neslihan en Kara Sevda. Su conexión en la serie fue tan fuerte que muchos esperaban que esa buena relación se mantuviera fuera de cámaras. Sin embargo, las relaciones profesionales, por muy amistosas que parezcan, a veces se ven afectadas por intereses comerciales y contractuales. ¿Podría haber habido un tercero en discordia? En este tipo de situaciones, la imaginación vuela. Pero basándonos en la información disponible, el conflicto parece centrarse en aspectos contractuales y de producción, más que en cuestiones personales entre los actores. Aún así, con la fama que ambos tienen, cualquier rumor puede tomar dimensiones insospechadas. Lo que sí es un hecho es que esta guerra legal es un tema candente y que todos los ojos están puestos en cómo se desarrollará. ¿Llegarán a un acuerdo? ¿Habrá condenas? ¿Se sabrá la verdad completa sobre el incumplimiento contractual? Son preguntas que por ahora, solo el tiempo y los tribunales podrán responder. Y para ustedes, nuestros seguidores, ¿qué opinan de esta situación? ¿Creen que uno tiene más la razón que el otro? ¿Les decepciona esta noticia o entienden que en el mundo profesional las cosas pueden ponerse difíciles? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este bombazo. Mientras tanto, solo nos queda esperar a que se aclare este panorama. Lo que sí podemos asegurar es que Burak Ozceğin y Neslihan Atagül son dos talentos indiscutibles, y a pesar de este tropiezo, seguramente continuarán con sus carreras y nos regalarán más proyectos que nos cautiven. Solo esperemos que este incidente no opaque su legado y que puedan superar esta difícil etapa. Así que, para resumir, hemos hablado de la sorprendente guerra legal en curso entre los queridos actores turcos Burak Ozceğin y Neslihan Atagül. Un conflicto que, según los informes, se origina en un proyecto cinematográfico y que ha escalado a demandas mutuas, generando gran revuelo en los medios y entre los fans. Las razones específicas aún no están completamente claras, pero se barajan incumplimientos contractuales y discrepancias en los acuerdos. De verdad, ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar este tema tan impactante. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicarme su tiempo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo y respondo a la mayoría. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.